Va a estar comenzada por la definición, luego la fisiopatología, luego factores de riesgo, el cuadro clínico, diagnóstico y por último el tratamiento. Bueno, en cuanto a la definición, vamos a ver que el asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías aéreas. Va a haber una limitación variable del flujo respiratorio y esto nos va a causar síntomas respiratorios. El estrechamiento suele ser reversible, pero en algunos casos se convierte en irreversible y su causa es multifactorial. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, nos vamos a basar en 4 puntos muy importantes, que son la remodelación de la vía aérea, la limitación del flujo aéreo, la hiperreactividad de la vía aérea y por último la inflamación de la vía aérea. En cuanto a la remodelación de la vía aérea, vamos a ver que es un proceso multifactorial que involucra complejas interacciones entre citoquinas, factores de crecimiento y moléculas de adhesión que van a llevar a muchos cambios de la pared bronquial. Esto va a conducir a que sea más gruesa y por lo tanto exista una limitación del flujo aéreo. El engrosamiento de las vías aéreas está asociada con el deterioro de la función pulmonar, también de la severidad y de la duración de la patología asmática. El grosor de la vía aérea se puede aumentar de un 50 hasta un 300% en el asma que es de tipo mortal y de un 10 hasta un 100% en el asma que es de tipo no mortal. En cuanto a la remodelación de la vía aérea, vamos a tener los pasos, como los podemos ver a la izquierda, que es el daño epitelial, el engrosamiento de la membrana basal, la unidad trófica epitelio-mesenquimatosa, la angiogénesis, la proliferación neuronal, el aumento del músculo liso, la hiperplasia de las glándulas mucosas y por último la fibrosis. En cuanto al daño epitelial, se puede ocasionar por acción directa, como los agentes que son agresores, los contaminantes, los alergenos o los irritantes. Y esto se va a acompañar de una metaplasia de las células caliciformes epiteliales. El daño epitelial nos va a llevar a una separación. Clau, ¿qué día puede estar mirando ustedes? Estamos mirando la que dice remodelación de la vía aérea. Listo, es que escriben en el chat que solo miran la definición, lo que es el problema del Internet. Bueno, entonces siguiendo, pues el daño epitelial lleva a una separación de las células columnares que se pueden desprender durante la expectoración y esto se conoce como los cuerpos de Creola. En cuanto al engrosamiento de la membrana basal, está confinado a la lámina reticular y resulta del depósito de colágeno de tipo 1, 3, 5 y 6, junto con el depósito de periosina y miofibroblastos que se encuentran por debajo del epitelio. Y esto va a recibir el nombre de lo que es la unidad trófica epitelio-mesenquimatosa, que está ubicada entre el epitelio y la capa muscular. Vamos a tener que el epitelio es una fuente importante de secreción y liberación de factores de crecimiento como lo son el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento epidérmico. Además, va a liberar el factor de crecimiento vascular endotelial y neutrofinas que nos van a llevar a lo que es la angiogénesis y el aumento del músculo liso. El aumento del músculo liso va a estar, se debe a una exposición continua de los mediadores y factores de crecimiento, lo que va a generar una hiperplasia y va a llevar a episodios repetitivos en los cuales vamos a encontrar un aumento de secreción de moco que nos va a llevar a una tos productiva y a un taponamiento de las vías aéreas. Y esto es un marcador de gravedad en el asma. Y por último ya tenemos lo que es la fibrosis, que se va a dar por un aumento de la síntesis y a una disminución de la degradación de la matriz extracelular y que en esto se puede ver reflejado todas las severidades del asma. En cuanto a la limitación del flujo aéreo, vamos a ver que son limitaciones que van a ser reversibles y variables, lo cual nos va a diferenciar esta patología del EPOC. Pero vamos a ver que en algunos pacientes con asma de larga duración pueden presentar limitaciones irreversibles.
En esto utilizamos lo que es la espirometría, que es el examen estándar para diferenciar entre EPOC y asma. Bueno, en cuanto a la hiperreactividad de la vía aérea, encontramos que las vías aéreas de los pacientes son hiperreactivas. ¿Qué quiere decir que sean hiperreactivas? Es decir, que reaccionan con mayor intensidad a los agentes broncoconstrictores que los pacientes que no padecen asma. Vamos a encontrar que agentes químicos como la metacolina, la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas pueden llevar a una hiperreactividad de la vía aérea, pero también agentes físicos como cuáles, el aire frío, aire seco, pacientes que al momento de realizar actividad física también pueden realizar una broncoconstricción. Vamos a encontrar que inicialmente cuando hay una inflamación va a haber una hiperreactividad variable de la vía aérea, pero al generarse todos los cambios que padece, como anteriormente se los mencioné, esa se va a llevar a llevar una hiperreactividad aérea persistente cada vez que ésta sea expuesta. Esa imagen la traje para entender un poquito sobre los perfiles de las células T ayudadoras y cómo intervienen en la inflamación de la vía aérea. Tenemos que la célula dendrítica, al reconocer el antígeno por los receptores del conocimiento de patrones, va a generar una señal inflamatoria. Esta señal inflamatoria va a llevar a otras tres señales, que junto con el perfil de citoquinas implicado, va a polarizar los diferentes subtipos de células, como lo son en el TH1, como lo podemos ver en la parte de arriba, va a tener lo que es las células TH1 van a tener el factor de transcripción TB, y esas que nos van a llevar a producir el interferón gamma y la interleucina 2, así sucesivamente con el TH2, que es el GATA3, nos va a llevar a producir la interleucina 4, la 5, la 13, la 9, la 10 y la 25. En el perfil TH17 tenemos el rol C2, que nos va a producir lo que es la interleucina 17, la 17F, la 21 y la 22. Y la TH22 tenemos el FOXO4, que nos va a ayudar a producir lo que es la interleucina 22. Entonces, acá tenemos lo que son las células innatas, entonces la producción de citoquinas va a estar inducida. Cuando tenemos células linfoides, las linfoides y luego las innatas. Por decir, la interleucina 1 nos va a llevar a producir el interferón gamma, la interleucina 12. Cuando estamos ante la interleucina 2, que es expuesta, nos va a producir la interleucina 5, la 9 y la 13. Y ya por último tenemos la producción de lo que es la interleucina 17 y la 22. En cuanto a la inflamación de la vía aérea, el asma se puede diferenciar en dos grupos grandes de asma, que es el asma T2 alto o el asma no T2. El asma, voy a comenzar hablando sobre lo que es el asma T2 alto, que es el de la mano izquierda. Este se va a caracterizar por una inflamación eosinofílica, va a ser de tipo alérgica o no alérgica. El inicio de la respuesta T2 se genera por la captación de alergenos a través de las células dendríticas en la inflamación alérgica o a través de la liberación de citoquinas como la interleucina 25, la 33 o la linfopoyetina tímica estromal, que esta es conocida como la alarminas, que va a llevar a la activación de las células innatas tipo 2. También en la sensibilización alérgica interviene lo que es el procesamiento del alergeno y los péptidos menores que van a ser presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a la célula T virgen, la cual a través de la citoquina como interleuquina 4 se va a diferenciar en un perfil TH2. Esta va a liberar citoquinas típicas como la interleucina 4, la 13 y la 5. La interleucina 4, vamos a ver que se interviene en el linfocito B para generar el cambio de isotipo de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E, que ya sería la de memoria. Bueno, en cuanto esta nos va a llevar a sensibilizar a los mastocitos y a los basófilos para que den al momento de que se dé una segunda exposición ante el agente, sus mediadores actúen de una forma rápida. En cuanto a la interleuquina 5, está asociada con la diferenciación y el acúmulo de eosinófilos.
tenemos que cuando los mastocitos y masófilos son activados y degranulados, van a liberar mediadores como lo son la histamina, las prostaglandinas, leucotrienos, el factor activador de plaquetas y citoquinas que van a intervenir en la broncoconstricción que va a presentar el paciente, también en la secreción de moco, en el edema, la vasodilatación y quimiotaxis. En cuanto a los eosinófilos, encontramos que es la célula cardinal de la inflamación eosinofílica alérgica y no alérgica. Es decir, el asma tipo 2, cuando se activan los eosinófilos, van a llevar a la producción de una interleuquina como lo son la 5 y la 13, y la cual la 5 se asocia a la diferenciación y la maduración de los eosinófilos. Ahora nos vamos del lado derecho en un perfil NOT2. En el perfil NOT2 encontramos que hay una inflamación neutrofílica y un asma pausigranulocítica. Vamos a comenzar hablando sobre el asma pausigranulocítica. Encontramos que hay evidencias de citoquinas inflamatorias de un perfil inflamatorio, el cual nos puede llevar a reconsiderar el diagnóstico del paciente. En estos casos se debe considerar en pacientes que sean obesos, que tengan un asma leve, en estadios iniciales de la inflamación, de la enfermedad, o que hayan recibido tratamiento por largo tiempo con corticosteroides, que van a generar una superación de la inflamación. Y en cuanto a lo que es el asma neutrofílica, encontramos que va a ser ocasionada por agentes contaminantes, por el estrés oxidativos o por agentes infecciosos. Se define como la presencia de más del 40 hasta el 60% de neutrófilos en el esputo. Vamos a ver que se relaciona con el uso de glucocorticoides, pacientes con infecciones, pacientes que practican el tabaquismo. Y cuando se tiene todo esto, estas sustancias van a ser captadas por las células dendríticas que a través de las citoquinas como la interleuquina 23 o la 12 va a llevar a la diferenciación entre un perfil TH1 y un perfil TH17, que van a secretar lo que es la interleuquina 17 y la 22. Entonces, estos llegan hacia el macrófago y donde va a hacer que el macrófago se libere y produzca quimiosinas como lo son el CXL8, que es la interleuquina 8, es un potente quimiosina y atrayentes de neutrófilos. Y por último ya tenemos lo que es el asma granulocítico mixta, en la cual vamos a encontrar tanto eosinófilos como neutrófilos en el esputo. Este tipo de asma tiene una mayor carga de enfermedad y una limitación mayor del flujo aéreo. Bueno, esta imagen les quise mostrar pues toda la interacción que existen los tres factores que son el medioambiental, el huésped y pues la heterogeneidad que tiene la patología. En cuanto a los factores ambientales tenemos lo que son los alergenos, los contaminantes, pacientes que practican el tabaquismo y patógenos como los virus, las bacterias y hongos. Estos, ¿qué nos van a llevar? Va a haber unos cambios en el epitelio y va a haber una mayor susceptibilidad a que el paciente padezca esa patología como es el asma. En los factores del huésped tenemos lo que es las genéticas, la producción de citoquina, las células involucradas en los cambios estructurales que va a padecer el tracto respiratorio, el tejido, el órgano y el paciente. En cuanto a los genes, tenemos pues los genes que van a generar susceptibilidad para que el paciente genere la patología como lo son el IL-18R1, el IL-1RL1, el SMAD3, el IL-R2B, el ORMDL3, el CDHR3. Esos van a estar los genes que van a llevar a que el paciente presente susceptibilidad y pueda desarrollar la patología. En cuanto a las proteínas, tenemos lo que son las citocinas, como la interleucina 4, la 5, la 13, también miramos la 17, la 23, las alarminas como la interleucina 25 y la 33. En las células, pues como anteriormente se los expliqué, vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos que van a estar en inflamación en los pacientes, los mastocitos, la colonización de las bacterias, la remodelación de la vía aérea y los efectos que se tienen de la terapia. Y en el órgano y el paciente tenemos lo que son los síntomas y las exacerbaciones, la hiperactividad,
la persistencia de la obstrucción del flujo aéreo, los pacientes que fuman y los pacientes que son obesos. Bueno, entonces para hablar sobre un poco sobre lo que es los fenotipos y los endotipos, tenemos que desde hace muchos años el asma se ha venido agrupando hacia perfiles objetivos de los pacientes, como lo son las características clínicas, las biológicas, también las fisiológicas, que vienen considerando lo que es el fenotipo del paciente. Sin embargo, la estrategia actual es unir fenotipos a las características moleculares de la enfermedad, los cuales son los endotipos. Entonces ya vamos a unificar lo que son los fenotipos y en los endotipos. ¿Cuál es el fin de realizar esta unión? El fin es llevarlo hacia una medicina personalizada para hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado de cada paciente y según el fenotipo y endotipo que presenta el paciente le vamos a dar un tratamiento dirigido. Durante mucho tiempo se pensó que el asma se manifestaba de dos formas. ¿Cuáles eran? Un asma extrínseco y un asma intrínseco. Siendo el asma extrínseco o atópico el predominante en pacientes menores y adultos jóvenes, y el asma intrínseco o no atópico es el de los pacientes mayores de edad. Posteriormente, hace 20 años aproximadamente, Sally Wenzel hace la diferencia según la presencia o no de eosinófilos, llamando al asma ya no ni extrínseco ni intrínseco, sino asma eosinofílico o no eosinofílico, que posteriormente la llamó TH2 alta o TH2 baja. Pero aproximadamente desde el 2010 que descubrieron las células linfodesignatas tipo 2 y posteriormente en el 2015 que se involucraron hacia la patología del asma, porque anteriormente no se las mencionaba que eran, pues, estaban induciendo en la patología del asma. También se vio que estas secretan citoquinas del perfil TH2, entonces se le cambió el nombre, ya no eran solamente eosinofílicas y no eosinofílicas, sino T2 altas y no T2. Entonces, para hablar pues de los fenotipos y endotipos, pues les traigo a colisión este artículo que leí, que nos habla sobre los fenotipos y endotipos, valga la redundancia, y los mecanismos de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos el endotipo T2 alto. Tenemos como fenotipos lo que son el paciente que es alérgico, que tiene un asma de inicio tardío y que tiene ERA. En el endotipo no T2 tenemos lo que es un fenotipo no alérgico, pacientes que son obesos, pacientes que practican el tabaquismo y que tienen un asma de inicio muy tardío. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el endotipo T2 alto y sus fenotipos, que son los tres que miramos ahí. Bueno, en cuanto al asma alérgico, vamos a ver qué es el prototipo típico de la inflamación TH2. Es de aparición temprana, es sensible a esteroide y es lo que lo va a diferenciar. Vamos a ver que lo va a diferenciar de todos los demás fenotipos, es la prueba de alergenos y la medición de la inmunoglobulina E específica. En cuanto al asma de inicio tardío, es un asma que no es alérgico, también se caracteriza por una inflamación eosinofílica marcada, el cual va a haber una secreción abundante de interleucina 5 y de interleucina 13 a través de las células innatas tipo 2. Es un asma que es resistente, a diferencia del alérgico, a los esteroides y que recientemente se ha documentado que hay una inmunoglobulina E que es sensible para el Staphylococcus aureus. Esto ha llevado a que el esputo se encuentre tanto eosinófilos como neutrófilos al encontrarnos que hay presencia de una bacteria y que también va a haber neutrófilos en esta. Entonces vamos a tener que va a haber un patrón mixto en estos pacientes. Y el RA se presenta con el consumo de inhibidores selectivos de la COX-1, lo cual va a llevar un desplazamiento del ácido araquidónico de la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué va a pasar?
ya no va a ser por la vía de la ciclooxigenasa, sino de la lipooxigenasa. Esto va a llevar a una sobreproducción de leucotrienos, y como sabemos, los leucotrienos son broncoconstrictores. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Además, va a llevar a la inducción de células linfoides innata tipo 2, y por lo tanto, estos pacientes van a presentar síntomas graves desde el inicio de la patología y las exacerbaciones que tengan. Bueno, en cuanto a los biomarcadores para este tipo de endotipos y fenotipos T2 alto, tenemos lo que es eosinófilos en esputo. Es el gol estándar, y vamos a encontrar que va a haber una eosinofilia, y eso es lo más importante al momento de tomar esta prueba. Eosinófilos en sangre. Vamos a ver que va a haber una relación entre los eosinófilos periféricos y la eosinofilia de vía respiratoria, que no va a ser consistente al momento de realizar la prueba. Recientemente se ha relacionado que los valores por encima de 150 hasta 400 eosinófilos se asocia a una mejor respuesta a terapias como anti-interleucina 5, que posteriormente les voy a explicar. Pero ¿qué pasa con esa medición? Solo nos sirve para predecir cómo va a ser la respuesta del paciente, pero no va a determinar cómo va a ser la evolución del paciente al pasar el tiempo. Y en cuanto a la inmunoglobulina E total, nos sirve para medir la respuesta a tratamiento con antiinmunoglobulina E, como el omalizumab, pero no es útil tampoco no es útil para monitorear la respuesta que va a tener el paciente. Pero esta también tiene otra utilización, que es para diferenciar patologías como la aspergilosis pulmonar. En cuanto a la prueba de alergeno, es la prueba que nos va a diferenciar entre un asma eosinofílica alérgica o si es una asma eosinofílica no alérgica. El feno es el óxido nítrico producido por las células como son los eosinófilos, los macrófagos y las células epiteliales a través de la enzima óxido nítrico sintetasa. Tenemos que la inflamación T2 va a haber una transcripción del óxido nítrico sintetasa inducible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo cual nos va a llevar a un aumento en la producción del óxido nítrico. Tenemos que los valores superiores a 30 partes por billón del feno se relaciona con una inflamación eosinofílica. Y por último tenemos lo que es la periostina, que es una proteína de la matriz extracelular y es un importante biomarcador en la inflamación eosinofílica persistente. Ahora ya nos vamos al otro endotipo, que es el endotipo NOT2, y que tiene los siguientes fenotipos. Tiene el fenotipo no alérgico, en el cual vamos a tener una predisposición de un perfil TH17, que es un perfil neutrofílico. Además, está implicado en su fisiopatología en la activación del inflamasoma NLRP3 con la producción de interleucina 1 beta y su diferenciación en perfil TH17. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Nos va a llevar a una inflamación neutrofílica o a un perfil paucigranular. ¿Y en qué paciente vamos a encontrar este tipo de asma? Este tipo de asma lo vamos a encontrar en pacientes adultos y que es resistente a los esteroides. Por otro lado, tenemos el fenotipo de la obesidad. En este fenotipo vamos a encontrar que el paciente prototipo es una mujer en la edad media, obesa, que presenta síntomas graves, pero que su función pulmonar está un poco alterada nada más. Es un asma que es resistente a los esteroides y sus mecanismos fisiopatológicos son a través de perfiles de inflamación TH1. También se involucran lo que son las células linfoides innatas tipo 3 o la interleucina 6, que está involucrada en los perfiles de inflamación sistémicos en pacientes con obesidad. También tenemos, por otro lado, el paciente que practica el tabaquismo. Puede ser una inflamación neutrofílica o también puede presentar un patrón que es mixto. Entonces ya tenemos dos fenotipos de diferentes endotipos que nos pueden generar un asma de tipo mixto. Esto se va a producir por un estrés oxidativo
y el daño que se va a generar sobre el epitelio puede llevar a un aumento a la sensibilización del alergeno. Entonces, cada vez que el paciente se exponga hacia el alergeno, va a haber una hiperreactividad muy marcada. Y por último tenemos lo que es el asma de fenotipo inicio muy tardío, que puede ser un asma en pacientes de mayores o 60, más de 50 o 60 años, en los cuales vamos a encontrar perfiles de inflamación neutrofílica TH1 y TH17. Vamos a ver que hay una disminución de la función pulmonar debido a los cambios mecánicos que se producen sobre el tracto respiratorio. También va a haber cambios en la elasticidad pulmonar y en la inmunosencia. Además, también vemos que los pacientes con este tipo de fenotipo son resistentes a los esteroides. Bueno, para lo que es este tipo de endotipos tenemos lo que es los biomarcadores como el microRN, neutrofilia en esputo o sangre, la metaloproteinasa 9 y la interleucina 6. En cuanto al microRN, la medición del esputo del microRN puede indicarnos que hay una inflamación neutrofílica, pero aún hay pocos estudios que constaten que en realidad sí estemos hablando sobre una inflamación neutrofílica en estos pacientes que presentan asma. En cuanto a la neutrofilia en esputo o sangre, es poco especificada debido a que se puede elevar por otras situaciones como el uso de corticoides o si el paciente está cursando por una inflamación. Esto nos puede guiar a la presencia de neutrófilos en el esputo mayor al 40 o el 60% para hablar de una inflamación neutrofílica. La metaloproteinasa 9 es una proteinasa que se ha asociado a la inflamación neutrofílica, pero también le hacen falta estudios que la constaten y que sea por decir, un gol estándar al momento de evaluar ese tipo de pacientes. Y la interleucina 6 se ha asociado con el asma en pacientes obesos. Bueno, en cuanto ya para hablar los factores de riesgo, para pacientes mujeres que hayan tenido menarquia temprana, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial, la rinitis, factores perinatales como la prematuridad, la ictericia neonatal, la lactancia, pacientes que hayan nacido por cesárea o que sus madres cuando estuvieron embarazadas pues practicaban el tabaquismo. Factores ambientales como lo son los alergenos laborales, infecciones respiratorias, el tabaco y la contaminación ambiental. Y en cuanto a los fármacos, tenemos lo que son el paracetamol, los antiácidos, antibióticos y también lo que son la terapia hormonal sustitutiva. Acá tenemos pues cada uno de ellos de manera pues más específica para hablar. En los atmosféricos tenemos la polución, el dióxido de carbono, el ozono, partículas en suspensión, vegetales como son el polen de árboles, polen de malezas, los domésticos que son ácaros de polvo, epitelios de animales, la cucaracha, hongos y virus. Factores sistémicos como los fármacos, pues que anteriormente ya les expliqué cómo era que se producía esto. Los alimentos como la leche de vaca, huevo, frutos secos, alimentos con sulfitos. En los factores laborales tenemos los fármacos, pues que una persona trabaja en una industria farmacéutica, industria de plástico, industria de poliuretano, plástico, y como lo podemos ver acá en la imagen. Bueno, en cuanto al cuadro clínico que nos va pues, a referir el paciente, va a presentar disnea, va a presentar tos, va a tener una expectoración, cesación de opresión en el pecho por la broncoconstricción que existe y sibilancias. Bueno, aquí vamos pues a realizarle, cuando se nos llega un paciente con este tipo de sintomatología, entonces lo que nos vamos a remitir es a realizar básicamente la espirometría con una prueba broncodilatadora. Entonces, al momento de realizar esa prueba, tenemos, por decir, dos resultados por donde irnos. Primero me voy a ir por el margen de referencia de una FEP y FBC mayor a 0,7. Acá igual tenemos dos lados por donde irnos.
Entonces, dado el caso que llegue el paciente y nos dé una respuesta broncodilatadora negativa, pero el paciente tiene unos síntomas muy marcados, entonces, pues uno queda como con la duda de saber si el paciente sí está pasando por una patología asmática o si está en otra patología. Entonces, podemos realizar otros tres tipos de exámenes que son la variabilidad domiciliaria del flujo respiratorio máximo, que esa podemos obtener dos resultados, que sea mayor o igual a 20 o menor a 20. Si es mayor o igual a 20, entonces tenemos que el paciente está cursando por un asma. En cuanto al óxido nítrico, también tenemos dos lados por donde irnos, que sea mayor o igual a 40 pares de bases por billones o menor a 40 pares de bases por billones. Si presenta mayor o igual a 40 pares por billones, tenemos que el paciente está cursando por una patología asmática. Y una prueba de broncoconstricción, ya sea positiva y negativa. Si no está positiva, entonces vemos que el paciente está cursando por una patología asmática. Y pues el otro lado es una respuesta broncodilatadora positiva, pues que es lo de esperar en los casos que los pacientes presentan asma. Entonces ahora nos vamos para el otro lado, que es el patrón obstructivo, y vamos a tener también dos resultados. Respuesta broncodilatadora positiva, pues ya sabemos que es el paciente asmático. Pero vamos a ver unos pacientes que van a tener una prueba broncodilatadora negativa. Pero en este caso solo vamos a realizar un examen, que es el óxido nítrico. Si presenta mayor o igual a 40 pares por billón, vamos a realizarlo. Ya vemos que el paciente está cursando por una patología asmática. Pero si está en menor a 40 pares de bases por billón, entonces, vamos a darle un tratamiento a ese paciente con glucocorticoides por vía oral, el cual es la prednisona, y le vamos a dar 40 miligramos día, de 14 a 21 días, y repetimos las espirometrías. Entonces, al momento pues de que ya mandemos al paciente a la casa y se cumpla pues el tratamiento que le mandamos, vamos a realizarle otra vez una espirometría. Entonces, si ya se le normaliza el patrón, vamos a ver que el paciente estaba cursando por una patología asmática. Pero aún así, si se le dio ese tratamiento, vemos que el paciente no está cursando por una patología asmática y debemos de hacer una reevaluación y buscar otra patología. En cuanto a la reversibilidad y la variabilidad diaria, esto nos sirve como seguimiento y nos puede también orientar como diagnóstico cuando hay dudas, como anteriormente, que pueden presentar eh, pacientes pruebas normales, pero al momento de indagar más sobre ellas, vamos a ver que el paciente está cursando por una patología asmática. Bueno, otro importante es la exposición a alergenos, si desencadena o empeora el asma bronquial. Entonces, si pensamos que el origen de la patología asmática, se sospecha que y sospecho de asma, entonces asma alérgico y no alérgico, tenemos esas dos respuestas. Si pensamos que sí es alérgico, entonces vamos a hacerle un estudio de alergia. Entonces, este nos puede dar positivo o negativo. Si es positivo, entonces al momento de nosotros realizarle la historia clínica, debemos hacer una detallada y minuciosamente para buscar por decir, el desencadenante que tenga el paciente en su casa o ya sea donde trabaja, o puede ser en la ciudad donde vive, porque hay factores ambientales que afectan a esto. Y entonces ya vemos que es un asma alérgica. Y pues acá vemos a mano derecha lo que son los que lo pueden desencadenar, como son los ácaros, los epitelios, los polens y los hongos. Aquí tenemos pues la clasificación del control del asma en adulto, donde vamos a tener tres tipos de pacientes: un paciente bien controlado, parcialmente controlado y mal controlada. Entonces, vamos a preguntarle si tiene síntomas diurnos, si tiene limitación de actividades, síntomas nocturnos o que lo hagan despertar debido a la disnea o a la opresión del pecho que pueda presentar el paciente, necesidad de alivio, y pues por eso se les manda unos agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, los ABA. La función pulmonar y si tiene exacerbaciones. Entonces, un paciente bien controlado, vamos a ver que no hay síntomas diurnos, no hay limitación de las actividades, no hay síntomas nocturnos ni despertares.
no hay medicación, no se necesita medicación de alivio, la función pulmonar está bien y no presenta exacerbaciones. Un paciente parcialmente controlado va a tener más de 2 días a la semana con síntomas diurnos, va a tener posiblemente una limitación en las actividades, va a presentar síntomas nocturnos o despertares, también va a tener 2 días a la semana necesidad de medicarse para revertir la broncoconstricción y va a presentar una exacerbación al año. Y un paciente mal controlado puede presentar todos los síntomas, síntomas diurnos, limitación en actividades, síntomas nocturnos, necesita medicación para aliviarse y tiene más de una exacerbación en la semana, o sea, el tratamiento que se le está dando al paciente no estar logrando cumplir el objetivo que se necesita. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues como anteriormente se lo venía explicando, vamos a tener un grado de control y acción terapéutica, pero el tratamiento acá, en los pacientes con asma se necesita varios puntos. No solamente es un tratamiento farmacológico, también hay que tomar medidas no farmacológicas y factores de riesgo modificables, porque como lo podemos ver, nada hacemos dándole tratamiento a un paciente, el cual se sigue exponiendo al factor que se lo está desencadenando. Entonces estamos haciendo un trabajo incompleto, entonces toca tratar al paciente de manera completa. Luego de eso ya tenemos lo que es los escalones de utilización de los medicamentos. Vamos a tener, me olvidé, acá están los SABA, que es el salbutamol y la butalina, acción larga como el formoterol y el salmeterol y el viranterol. Entonces, nos llega un paciente que está en una escala 1, que va a ser un paciente que exclusivamente necesita medicamentos a demanda. Son aquellos pacientes que tienen síntomas diurnos ocasionales y leves y son síntomas nocturnos. Como lo podemos ver acá, le podemos mandar un SABA o también podemos mandarle un glucocorticoide inhalado más formoterol, un glucocorticoide más salbutamol. Cabe resaltar que en pacientes que el asma es inducido por hacer el ejercicio, podemos administrar un SABA antes de realizar el ejercicio 10 a 15 minutos y el paciente no va a presentar ninguna complicación. En cuanto al escalón 2, vamos a tener, que es el tratamiento de la elección, un glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Vamos a ver que son pacientes con asma persistente que no han recibido tratamiento previo y la dosis inicial son 200 a 400 microgramos. También tenemos otras opciones como es el ARLT o le podemos mandar a demanda lo que es un SABA, un glucocorticoide inhalado más formoterol, glucocorticoide inhalado más salbutamol y que no tienen tratamiento de mantenimiento. En cuanto al escalón 3, es la combinación de un glucocorticoide inhalado a dosis bajas más un LABA. ¿Esto para qué? ¿Eso qué nos va a llevar a qué? A que los síntomas se disminuyan, vamos a mejorar la función pulmonar y vamos a disminuir las exacerbaciones que tenga el paciente. También podemos darle un glucocorticoide inhalado a dosis medias, a dosis bajas fusionado con un ARLT, o por último a demanda que sería un SABA o un glucocorticoide inhalado más formoterol. En cuanto al escalón 4, tenemos el tratamiento de elección que es un glucocorticoide inhalado a dosis media más un LABA. Lo podemos dar, pues que el paciente se los mismo frasco, que el paciente inhale los dos. También podemos tener lo que es un glucocorticoide inhalado a dosis medias más ARLT y por último a demanda tenemos un SABA más un glucocorticoide más formoterol. En el escalón 5, aquí sí vamos a tener que usar ya glucocorticoides a dosis alta más un LABA. Y si el paciente ya no está dando una respuesta positiva al momento de darle ese tratamiento, podemos agregarle uno más como es el tiotropio. También podemos darle la teofilina y acitromicina, que lo voy a explicar anteriormente porque lo vamos a dar en un tipo de
de asma específico. Y a demanda podemos dar un SABA o un glucocorticoide inhalado más formoterol. Entonces, ya en el escalón 6 es aquellos pacientes que ya han pasado por todo este tipo de escalones y que a pesar de que se les dé el mejor tratamiento, ellos no mejoran, está muy mal controlado, presentan muchas exacerbaciones, y vamos a tener que entonces hacer un estudio más caucioso y ya clasificar al paciente, como anteriormente los mencioné, un endotipo y un fenotipo, para de esta manera realizar un tratamiento pues muy exhaustivo para que el paciente pues poder controlar la, la patología que estaba presentando. Ya por último, pues les quería hablar que el paciente que tiene un asma T2 que es de tipo alérgico, vamos a poderle dar lo que son los glucocorticoides, el omalizumab o los inhibidores de la interleucina 5 como el mepulizumab, el reslizumab y el benralizumab. También podemos darle el dupilumab. En un paciente con T2 y que sea de tipo eosinofílico, podemos darle también un inhibidor de la interleucina 5. Y en pacientes que no son T2, vamos a utilizar lo que es la acitromicina. El benralizumab, vamos a utilizarlo en prueba en que tiene una mayor eficacia en pacientes que presentan mayor o igual a 300 eosinófilos sobre microlitros, y que también aparte de eso tienen mala función pulmonar, que han tomado glucocorticoides orales de mantenimiento y tienen una dificultad para acceder a una unidad de asma para largos desplazamientos. El reslizumab tiene una mayor eficacia en pacientes con mayor o igual a 400 eosinófilos sobre microlitros. ¿Y esto qué nos va a hacer? Nos va a ayudar a mejorar la función pulmonar. Y el mepulizumab está indicado a partir de 150 eosinófilos sobre microlitros, pero la eficacia al momento para darlo tiene que ser en pacientes mayor o igual a 500 eosinófilos sobre microlitros. Y el dupilumab tiene una mayor eficacia en pacientes que presentan al momento de realizar la prueba de mayor o igual a 300 eosinófilos sobre microlitros y presentan un feno que anteriormente se lo expliqué al momento de realizar el diagnóstico, de mayor a 50 pares de bases por billón, lo cual nos va a llevar a que haya una mejora de la función pulmonar, pacientes que tienen poliposis nasal y una dermatitis graves. Y aquí en esos pacientes pues ya podemos retirar el tratamiento de base que es un glucocorticoide oral. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, primero entonces pues damos por terminada la charla, digamos, de este módulo de neumología, enfocado, digamos, en la fisiopatología y el abordaje del asma, teniendo en cuenta que la parte de tratamiento la vamos a enfocar mucho mejor en el módulo de neumología 2. Sin más, primero agradecer pues a nuestro expositor, a Edward, por la excelente presentación que nos dio, y en este momento le vamos a dar la palabra a nuestro tutor asociado de Imicus S. Pasto, el doctor Taramel Gómez, Diego Fernando Taramel Gómez, que nos va a hacer pues una breve participación. Muchas gracias. Luego procederemos ya a leer las preguntas que estén pues en el chat. Bueno, no, pues nada, felicitando obviamente a Edward. Buenas noches, muchachos. Qué gusto ver a mucha gente conocida. Muchos saludos por acá. Ojalá los tenga muchos de ustedes ya en internado. Pasaron por acá y pues muy contento de que hagan todo esto, ¿no? Prácticamente es mi sueño, ¿ok? Mi sueño. Entonces, pues nada, yo prácticamente le había recomendado a Edward, es perfecto, o sea, para lo que quería, que era el abordaje y la fisiopatología abordaje, es perfecto lo que ustedes tienen que saber. Lo del tratamiento, pues obviamente lo van a ver más a profundidad en posteriores charlas, posteriores exposiciones. De mi parte, pues muy contento de formar parte con ustedes y no tengo absolutamente nada que decir. A lo demás me sorprende Edward, ¿sí?
Pensé que era más nervioso para hablar y me acabas de sorprender gratamente. Felicitaciones, Edward. Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, doctor. En este momento tenemos una pregunta en el chat que es de Lucas Ruiz y la pregunta es, ¿la prueba de óxido nítrico cómo se realiza? La prueba de óxido nítrico, para hacerlo eso, necesitas hacer una prueba. Primero necesitas un fibro, por eso tiene que ser una unidad de homología, porque tienes que instaurar el óxido nítrico, que tiene sus dosis ya calculadas, en el bronquio, directamente, ¿ya? Y eso es muy complicado de hacer. Aquí en Pasto no se hace. Se hace ya en zonas Cali o Bogotá, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de prueba. Conclusión, esa prueba no la tenemos a disponibilidad de cotidianidad. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta, pero sí se hace en Colombia. Muchas gracias, doctor. Pues hasta el momento no hemos mirado otra pregunta que esté en el chat ¿Vale? respecto pues a la ponencia. Entonces, siendo así, si no hay más preguntas, pues les damos muchas gracias por asistir a nuestra pues, charla de asma, fisiopatología y abordaje. Y damos por terminada pues esta sesión. Muchas gracias, doctor Taramuel, y muchas gracias, Edward. Y ya los volveremos a encontrar en la próxima charla de nuestro módulo de neumología, que ya confirmaremos la fecha. Muchísimas gracias.